Bueno, pues yo me llamo Javier, estoy encantado de estar aquí otro año, hablar para pacientes o para gente no médica, que me encanta. Lo que pasa es que el tema de hoy es un poquillo peleagudo, yo voy a ir rápido. Yo no sé si hay aquí alguien que tenga fibromialgia o que conozca a alguien que tiene fibromialgia o que sepa de qué va la fibromialgia. ¿Tú tienes fibromialgia? ¿Has oído algo de fibromialgia? ¿Alguien sabe aquí lo que es la fibromialgia? Más o menos. ¿Habéis oído hablar? ¿Qué? Es una enfermedad que es dolor, es un dolor que no tiene sentido, es un dolor que no tiene utilidad, porque el dolor es un amigo. En principio el dolor es un amigo, pero el amigo nos puede traicionar. El dolor tiene una utilidad, pero hay veces que el dolor no tiene utilidad. El dolor es un mecanismo de defensa que nos protege, pero hay veces que el dolor no sirve para nada. Es un dolor que no tiene utilidad, es un dolor aberrante, es un dolor que nos amarga la vida y amarga la vida a la familia. Y hay una enfermedad que se llama fibromialgia, en que los pacientes sufren dolor crónico. Crónico significa que es un dolor de más de 3 meses de duración. Consideramos que si a mí me duele algo durante más de 3 meses y es un dolor que no tiene sentido. Si yo me rompo un hueso y me duele un tiempo, es porque mi organismo quiere que yo no mueva el brazo, por ejemplo, para que cure. Entonces el dolor me ayuda a que yo no mueva el brazo para que cure bien. Se supone que en 3 o 4 meses medio tiene que haber una reorganización de esa fractura. Si pasan 3 meses, 4 meses y me duele, ya pensamos en dolor crónico, en dolor que se va pareciendo a una enfermedad. Si a mí me quitan una muela y me duele 5 días, es normal, pero si pasan 4 meses y me duele la muela que me quitaron y ya ha cicatrizado, algo raro está pasando. Pues lo que está pasando es que los mecanismos que tenemos en el sistema nervioso para regular el dolor se alteran. La fibromialgia es una enfermedad donde los mecanismos que regulan el dolor, donde esas redes, esos circuitos que mi compañero, que me ha encantado, por cierto, ha mostrado ahí, esos microchips que tenemos en el sistema nervioso que codifican el dolor, se alteran. Y entonces resulta que me duele lo que no me tiene que doler. Me puede doler un abrazo me duele, un abrazo no tiene que doler. Me puede doler una caricia, porque el sistema que regula el dolor está mal. Se llama sistema nociceptivo, porque su misión es informarnos de que hay algo nocivo, algo que me hace daño, por eso es sistema nociceptivo. Resulta que el sistema nociceptivo es primo hermano de otros sistemas que regulan otras cosas. Cuando pasa tiempo y el sistema que regula el dolor se afecta también a otros sistemas, a otros circuitos, a otras redes de neuronas que no solo regulan dolor, que regulan emociones, que regulan el riego sanguíneo, que regulan las hormonas. Y entonces ya entramos en lo que se llama, ya entramos en el mundo de la fibromialgia. La fibromialgia no es solo dolor, es más cosas aparte del dolor. Yo voy a ir rápido, prefiero hablar así, ¿no? Y las diapositivas, que son muy médicas y me parece que son poco entretenidas, ¿no? Las voy a pasar más rápido. Lo primero es lo que he dicho. Nosotros, es bueno a los pacientes les enseñamos lo que son, si esto me obedece, vamos a ver. Nosotros a los pacientes les damos clases de dolor, les enseñamos lo que es el dolor, porque cuando un paciente con fibromialgia, cuando un paciente con fibromialgia entiende lo que es el dolor, vive mejor el dolor, porque tiene menos miedo. Porque la fibromialgia es una enfermedad en que yo tengo dolor y voy al médico y me dice que no hay nada que justifique mi dolor.
porque lo que está mal es la interpretación de esos circuitos que he comentado. Entonces, si yo no entiendo por qué me duele, si no tengo nada, ¿por qué me duele? Entonces eso me genera ansiedad, me genera miedo, ¿vale? Los mecanismos del dolor funcionan de esta manera. Si yo tengo una herida aquí, este daño se capta. Hay una célula nerviosa, una neurona, una célula nerviosa que la tenemos cerca. Este es el bulbo raquídeo, esta es la médula y este es el cerebro. Esta neurona, esta célula nerviosa, capta la señal del daño, informa a otra neurona, es como una carrera de relevos. Y esta segunda neurona informa a otra que está en el centro del cerebro y esta informa a la corteza cerebral. Aquí somos conscientes del dolor, ¿vale? Entonces, si yo me hago daño, hay una transmisión de ese impulso que llega hasta arriba y yo soy consciente del daño que me he hecho. Pero puede ocurrir que con el tiempo crónico, cuando hay un bombardeo continuo, una irritación continua de Cuando hay una irritación continua de este sistema de neuronas, las neuronas del dolor que están muy irritadas irritan a otras neuronas y las otras neuronas, esto era, ¿cómo era presentación? Aquí, ¿no? ¿Aquí? Transición, eso. Es que por defecto se ve que se pone a pulsar con el ratón. ¿Está bien puesto? ¿Está bien puesto? Aplicar, reproducir. Vamos a ver. Vale. Perdón, pero este programa no lo controlo. Total, llega un momento en que esa sensibilidad al dolor se hace extrema, porque me duele. Y llega un momento en que se sensibiliza todo se sensibiliza. Llega un momento en que ocurre un fenómeno que se llama sensibilización central. Los sistemas que regulan las emociones están sensibles, los que regulan las hormonas están sensibles, todo está sensible. Y se llaman síndromes de sensibilización central. ¿Vale? Son fenómenos de irritabilidad de neuronas del sistema nervioso que regulan no solo dolor. Tenemos pacientes que tienen un dolor exagerado ante un estímulo pequeño, pero también tienen hipersensibilidad a los olores. También yo tengo una paciente que no tolera el LED. Abre un frigorífico y le da una migraña que le dura 20 días y no responde a medicamentos, por ejemplo, porque tiene una hipersensibilidad de todo. Se llaman sensibilización central. Pues esta sensibilización central ocurre en muchas personas. En concreto, la fibromialgia es un síndrome de sensibilización central, donde los estímulos que no tienen que causar daño, causan daño. No hay una lógica en la respuesta. Sí podemos medir que hay determinados circuitos de células nerviosas que no riegan bien. Como no riegan bien, no funcionan con fluidez. Eso se puede medir en investigación, pero no lo vemos con pruebas normales de medicina. Luego la fibromialgia no hay pruebas para diagnosticarla. Cualquier dolor, donde sea, cualquier dolor, una artritis en el hombro, en la pelvis, cualquier dolor, cuando lleva tiempo, puede dar lugar a este fenómeno. Puede dar lugar a un dolor extendido, a una amplificación general del dolor con afectación de otros sistemas, que ahora vamos a ver qué sistemas son. Cualquier tipo de dolor. Hay estudios en todo tipo de dolores.
Y además puede que las radiografías sean normales, que las resonancias sean normales, que no justifiquen el dolor que yo siento, pero yo siento el dolor, porque tengo ese fenómeno de sensibilización central. La fibromialgia, como digo, es un problema de sensibilización central, ¿vale? Yo estoy mosqueado porque esto no me deja. Porque aquí le he puesto al pulsar el ratón. Automáticamente. Y ahora al pulsar el ratón. ¿Vale? Y ahora le doy a reproducir. Y no tendría que cambiar, ¿verdad? Yo creo que es muy lento y si pulsas 2 veces... Sí, es que no, este programa no lo he visto nunca. Ahora mismo está puesto al pulsar con el ratón. Luego, ahora mismo debe ir bien. Iniciar presentación desde la que estoy. Venga. Vale, a ver si ahora me deja. Entonces, desde el principio, los médicos, para comunicarnos y para poder investigar, pues tenemos que ponernos de acuerdo en qué es fibromialgia y qué no es fibromialgia. Pues fibromialgia es dolor generalizado y dolor crónico y dolor no justificado. Pues la forma de ponernos de acuerdo, de definir la enfermedad, ha ido cambiando. En los años 90 solo se le daba importancia al dolor. Entonces se contaban unos puntos determinados y cuando los pacientes tenían dolor a más de 11 puntos sobre 18, pues tenían fibromialgia. Eso está obsoleto. ¿Por qué? Porque a los pacientes, hasta cuando mejoran, les duelen esos puntos. O sea, los puntos diagnósticos de fibromialgia están fuera de lugar, porque los pacientes mejoran y siguen los puntos. ¿Me explico? Luego ya se empezó a tener en cuenta, pues lo que digo, que la fibromialgia no es solo dolor, y cambiaron los criterios hace poco, en el 2010, y ya hacen una mini encuesta al paciente con los 3 síntomas que acompañan a la fibromialgia, que acompañan al dolor, perdón, que son el cansancio, un cansancio no justificado, la fatiga crónica, el sueño no reparador. Los pacientes tienen fracturado el sueño, no duermen bien, no pueden dormir bien, y las alteraciones de tipo cognitivo, aturdimiento, falta de concentración, pérdida de memoria, está uno como embotado continuamente. Todo eso también es la enfermedad. No es solo medir el dolor, que ahora lo que se utiliza son zonas de dolor. Se le pregunta al paciente por zonas de dolor. Había médicos que no eran diestros en tocar los puntos famosos de fibromialgia, con lo cual se cambiaron los criterios para preguntar al paciente por zonas. Y luego, un montón de preguntas sobre muchísimos síntomas, que van desde retortijones hasta úlceras o llagas en la boca, sensación de fiebre sin que esté justificada. ¿Por qué? Porque el disco duro no está bien, es lo que no regula bien. Y entonces hay multitud de síntomas que pueden ser muy diferentes de un paciente a otro. Los criterios han cambiado hace nada. En el 2016 no han cambiado, se han modulado un poquito. Pero son básicamente, como he dicho antes, son criterios que miden zonas de dolor y consideran, hay un cambio que consideran que el dolor es generalizado cuando, si yo divido mi cuerpo en 5 zonas, 4 cuadrantes, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda, y la columna, en la 5ª zona, me tienen que doler 4 de las 5. Y me tienen que doler durante más de 3 meses. Si no, no hay fibromialgia. Cuando llega un paciente y queremos reclutarlo para hacer un estudio, lo primero que le preguntamos es eso. Si no tiene dolor generalizado de más de 3 meses, no sirve. No hay pruebas. Pero los nuevos criterios siguen teniendo en cuenta otros síntomas. El sueño, la fatiga y ese aturdimiento que vengo diciendo. Lo que pasa es que añaden preguntar sobre dolores periféricos concretos. ¿Le duele a usted mucho la cabeza? ¿Le duele mucho el abdomen? ¿Tiene depresión? Porque el dolor crónico supone esa sensibilidad generalizada y supone también ansiedad, depresión, y tenemos poquito a poco que ir recuperando a estos pacientes. Pero aquí lo que venimos a decir principalmente es
el problema médico-social que supone este fenómeno de hipersensibilidad del disco duro que tenemos dentro de la cabeza. Porque si las vías que regulan el dolor están hipersensibles, yo tengo mucho dolor. Si las vías que regulan las emociones están hipersensibles, yo tengo cambios anímicos. Si las vías que le dan riego sanguíneo a los músculos están alteradas, yo me canso. O las neuronas que modulan los músculos están irritadas, tengo rigidez. Todo eso es la fibromialgia. Yo lo voy a hacer así y ya está. Y es un problema médico-social porque afecta a un 3,4% de la población mundial, que es mucho. En España afecta a un 2,37% de la población, que es mucho. Casi todo mujeres. En España, de cada 20 pacientes, 19 son mujeres. Según un estudio de 2009, fijaros, en el 2001 se hablaba de 2,37%, en el 2009 ya 2,4%, por ahí van los tiros. Pero sí hay bastantes estudios acerca de lo que supone la fibromialgia. Esto es un estudio europeo, más reciente, 2015, en España un 24%. Nuestros países de nuestro entorno, 21%, 16%, 17% Italia, según distintos estudios. Es mucha gente y son muchas familias las que están afectadas y diagnosticadas de fibromialgia. Voy a ver si yo le doy aquí. Hombre. Aquí. Aquí. Ahora, bueno, vale. Creo que debe darle aquí. Fijaros, 2,31% de la población europea. Esto es un estudio valenciano que se hizo, 2,40% de la población española, 3,69% de la comunidad valenciana, más de 12.993 millones de euros lo que cuesta la enfermedad cada año. O sea, es una enfermedad. Yo la primera que di una conferencia así, tú que eres una informática, ¿por qué no me echas una mano? Amiga, es que no entiendo este programa. ¿Cuál es la no entiendo yo esto. Venga, amiga. ¿La ponemos como antes? Venga, no. Ponlo tú que entiendas. O sea, ¿qué quiero decir? Venga, guapísima. La informática que me he echado. Sí, pasa. Entonces, y supone muchísimos costes la enfermedad. Supone, si es severa, hasta 7.000 euros al año. Vale, quiere decir que hay un montón de trabajos que indican que es un problema grandísimo, porque la gente, porque disminuye la productividad, disminuye la jornada laboral, la gente puede trabajar menos, se ha correlacionado con el estatus socioeconómico también, es un problema de educación, cuanto menos educación, más sufre uno el dolor. Eso digo yo. Bueno, yo prefiero, porque al final lo que quería transmitir, porque esto es que es una enfermedad que se correlaciona con el estatus socioeconómico. Los pacientes con fibromialgia es gente normalmente que tienen un estatus socioeconómico más bajo. Entonces, eso agrava el problema de la enfermedad. Agrava mucho el problema de la enfermedad porque son familias enteras que tampoco entienden la enfermedad y genera distorsiones en la familia. Nosotros tenemos un trabajo donde se mide la sensación de estorbo dentro del clan familiar de la persona que tiene fibromialgia. Las personas con fibromialgia es gente que normalmente eran muy eficaces, es como una máquina que se agota. Es gente muy eficaz, gente que es capaz de hacer muchas cosas, pero que llega un momento en que no rinde. Y entonces se frustran. Y esa frustración la transmiten en la familia. Por eso hacemos seminarios para familias, ¿vale? Entonces, tantísimo paciente da lugar
a mucho absentismo laboral y hay una gran falta de comprensión también desde las administraciones, porque los pacientes en otros países se reubican. Hay una alta tasa de bajas laborales, hay una alta tasa de absentismo laboral, hay muchos pacientes que piden reubicación y no tienen reubicación, y eso da lugar a que nos cueste muchísimo dinero la fibromialgia. Pero otra cosa muy interesante es que cuanto antes se diagnostica la enfermedad, menos dinero cuesta. Hay estudios que demuestran que cuando los pacientes se diagnostican, los pacientes cuestan mucho menos, porque se repiten muchas pruebas. Los pacientes tienen miedo, entonces se hacen muchas pruebas. Se hacen una resonancia, no se quedan tranquilos, se hacen otra resonancia, y son pacientes que se sienten incomprendidos. Ahora hemos diseñado un decálogo para médicos de atención primaria que se va a presentar en Granada dentro de 2 semanas, porque los pacientes nos han pedido ese decálogo a un instituto que tenemos que se llama IAF, el Instituto de Ayuda a la Fibromialgia, para que los médicos de atención primaria entiendan a los pacientes y los pacientes entiendan a los médicos, porque es un problema que el médico muchas veces tampoco se ubica con el paciente. Y eso hace que el paciente no rinda lo suficiente y que el paciente coja bajas que a lo mejor no tendría que coger. Entonces, esa es la problemática médico-social de la enfermedad. ¿La enfermedad tiene cura? No tiene cura. ¿La enfermedad se puede tratar? Sí se puede tratar. Porque en la enfermedad hay una hipersensibilidad del sistema nervioso del dolor, digamos, periférico, o sea, si tengo un esguince, mi esguince me duele mucho más, si me quitan una muela, el dolor me dura mucho más tiempo, si me da un tirón en la espalda, el dolor me dura más tiempo, porque mi sistema nervioso del dolor está alterado, pero también, como tengo parte de dolor que viene del cerebro, cualquier dolor periférico se amplifica. O sea, yo tengo que ayudar a mi paciente disminuyendo la irritabilidad del sistema nervioso central, del dolor profundo, y disminuyendo la irritabilidad del dolor periférico. Es el típico paciente que se hace un esguince, va al traumatólogo, el traumatólogo le dice que no es para tanto, pero le duele mucho. ¿Por qué? Porque hay una distorsión. Son pacientes que tienen con mucho fracaso quirúrgico, son pacientes que se operan y a lo mejor se tenían que haber operado, pero es que les duele más de la cuenta. Si me duele la espalda y coincide que tengo una hernia, pues entonces me operan, por ejemplo. También se ha registrado eso. Y son pacientes que tienen poca adherencia al tratamiento. Son pacientes guadianas, son pacientes que no tienen continuidad en los tratamientos. Porque hay tratamientos sencillos que les pueden ayudar. Por ejemplo, la nutrición es muy importante en la enfermedad. Hacer ejercicio suave es muy importante en la enfermedad. Hacer técnicas de relajación es importante en la enfermedad. Comprender la enfermedad es importante en la enfermedad. Entonces nosotros enseñamos a los médicos de atención primaria cosas para que el paciente mejore. Pero el paciente tiene que tener compromiso, que era lo último que yo iba a decir hoy. Que este problema está amplificado porque el paciente muchas veces no entiende la enfermedad y no tiene un compromiso con la enfermedad y no se entiende con el médico. No sé si me explico. Tiene que haber una comunión entre el médico y el paciente y entonces el paciente puede mejorar mucho, ¿vale? Y lo siento lo que ha pasado, pero en fin, eran casi todos datos que era un coñazo. Lo que yo quería transmitiros es, pensando, porque el año pasado sí había muchos pacientes de fibromialgia, quería transmitiros que se puede mejorar mucho, se puede mejorar con cierta disciplina, hay muchas cosas que pueden ayudar, hace falta un médico que dirija, las medicinas son importantes pero no son tan importantes, está demostrado que la medicación ayuda y la medicación ayuda con combinaciones de distintas medicinas. ¿Qué medicinas? Pues medicinas que regulan el sistema nervioso, que regulan esas redes de neuronas. Los opiáceos precisamente no son eficaces. Solamente es eficaz el tramadol, pero es porque actúa regulando esas redes de neuronas. Regulan los fármacos neuromoduladores que modulan esa distorsión neuronal que hay. Por eso la gente no entiende por qué voy al médico y me manda un antidepresivo. Yo no tengo depresión, a mí lo que me duele es todo,
porque lo que hace el antidepresivo es modular las neuronas. Los antiepilépticos modulan neuronas, son analgésicos. En fin, y si hay alguna duda sobre la enfermedad de alguien que, pues aquí estoy, y voy a ver lo que pasa con esto. El problema de la fibromialgia es el diagnóstico. Es un gran problema, el diagnóstico. De solución, básicamente. Claro. Entonces, hasta que llegas a él, hay un peregrinaje. Efectivamente. De hecho, el diagnóstico, yo soy médico de atención Sí. primaria, entonces el diagnóstico no lo tendría que hacer básicamente el reumatólogo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y yo veo pocos diagnósticos de fibromialgia hechos por un especialista. Sí, porque el Una vez hecho el diagnóstico, lo que tú dices, lo más importante es que la gente entienda. Sí. El diagnóstico de fibromialgia es por exclusión, por definición. Vamos a ver. En principio hay que excluir que no hay ninguna causa orgánica. No tiene que haber enfermedad reumatológica, porque no es una enfermedad reumatológica. No tiene que haber una enfermedad sistémica. El paciente debería pasar por un internista, por un reumatólogo, por un traumatólogo. No puede haber una enfermedad oncológica, por ejemplo. Pero los últimos criterios, en 2016, sí se incide en lo que tú estás diciendo, porque queda claro que yo puedo tener fibromialgia y artritis reumatoide, por ejemplo. Que eso hasta el 2016 no se especificaba. Los últimos criterios hablan un poco sobre la comorbilidad de la fibromialgia con otras enfermedades de dolor crónico, que eso antes ni se había contemplado. Eso es de ahora. Pero es verdad que el diagnóstico es por exclusión. O sea, ¿hay una base genética? Hay una base genética, indudablemente sí, pero son genes que regulan la expresión de neurotransmisores o de receptores de neurotransmisores que tienen que ver con el dolor, serotonina, noradrenalina, dopamina, IMAO, el gen COMT. Hay estudios en ese sentido. Sabemos que hay base genética porque hay agregación familiar. O sea, si yo tengo fibromialgia, mis hijos tienen 8 veces más posibilidades de padecer fibromialgia. Pero no hay ningún gen aislado, porque en general es una enfermedad del estrés, es una alteración de la adaptabilidad del individuo, pero bioquímicamente también. Se miden más radicales libres, más malonildialdehído en suero y líquido cefalorraquídeo, hay alteraciones de la dopamina, de la serotonina, de los neurotransmisores, hay alteraciones del sistema antioxidante que se puede medir, o sea, se miden muchísimos parámetros bioquímicos y se ve la enfermedad. Grace Lee es un neurofisiólogo y tiene trabajos donde la enfermedad se ve, o sea, se ve que las vías de inhibición del dolor trabajan en hipoxia, están mal. Hay menos captación de oxígeno porque están mal. Hay alteraciones de la modulación del dolor, realmente está mal. O sea, es una realidad, pero en la clínica diaria eso no se puede hacer. La gente que victimiza más, le duele más. Y hay estudios de resonancia dinámica donde se hacen grupos de pacientes, los que, pobre tico de mí, y viven el dolor como un drama, y los que ignoran más el dolor, y los pacientes que victimizan tienen más dolor, tienen más disparos, hay zonas que se encienden, bombillitas de dolor que se encienden en el cerebro, que en otros no se encienden. En fin, perdonad por lo que es que no entiendo lo que ha pasado.